Los descubrimientos de los artistas italianos y flamencos de la primera mitad del siglo XV provocaron una gran agitación en toda Europa. Pintores y patrocinadores a la par quedaron fascinados por la idea de que el arte no solo podía servir para plasmar temas sagrados de manera sugestiva, sino también para reflejar un fragmento del mundo real. Tal vez el más inmediato resultado de esta revolución en arte consistió en que los artistas de todas partes comenzaron a experimentar y procurar nuevos efectos sorprendentes. Ese espíritu de aventura que sostuvo el arte del siglo XV señala la verdadera ruptura con la Edad Media. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun y como bien están escuchando en este momento, hoy hablaremos de la segunda mitad del siglo XV en Italia. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Existe una consecuencia de esta ruptura que debemos considerar ante todo. Hasta alrededor del año 1400, el arte, en diferentes partes de Europa, se había desarrollado siguiendo las líneas análogas. Recordemos que el estilo de pintores y escultores góticos de aquella época es conocido con el nombre del estilo internacional, porque las miras de los maestros predominantes en Francia, Alemania y Borgoña eran en conjunto muy parecidas. Claro está que existieron diferencias nacionales a lo largo de todo el medievo. Por ejemplo, en Francia e Italia del siglo XIII, pero no fueron en conjunto muy relevantes. Y no se limitan al terreno del arte, sino también al del saber e incluso al de la política. Todos los hombres cultos de la Edad Media hablaban y escribían latín, que les daba lo mismo enseñar en la Universidad de París que en las de Padua o de Oxford. Los nobles de aquella época participaban de los ideales de la caballería. Su lealtad a su ley o a sus caudillos feudales no implicaba que se considerasen los campeones de un pueblo o nación en particular. Todo esto cambió gradualmente hacia finales del medievo, cuando las ciudades, con sus burgueses y comerciantes, se fueron haciendo más importantes que los castillos de los varones. Los mercaderes hablaban la lengua nativa y aunaban contra cualquier competidor intruso o extranjero. Cada ciudad estaba orgullosa y celosa de su propia posición y sus privilegios comerciales e industriales. En el medievo, un buen maestro podía viajar de un lugar de construcción a otro o ser recomendado por un monasterio a otro, no causándole ninguna preocupación tener que confesar su nacionalidad. Pero cuando las ciudades ganaron protagonismo, los artistas, como los artesanos y todos los trabajadores, se organizaron en gremios que, en muchos aspectos, eran semejantes a nuestros actuales sindicatos. Misión suya era vigilar sobre los privilegios y derechos de sus miembros y asegurar un buen mercado para sus producciones. Para ser admitido en un gremio, el artista tenía que probar que era capaz de un cierto grado de competencia, es decir, que era, en realidad, un maestro en su arte. Entonces, se le permitía abrir un taller, emplear aprendices y aceptar encargos de retablos, retratos, cofres pintados, banderas, estandartes o cualquier otra obra de arte semejante. Los gremios y corporaciones eran por lo general organizaciones ricas que poseían voz y voto en el gobierno de la ciudad y que no solo contribuían a que ésta prosperase, sino que también se esforzaban en embellecerla. En Florencia, por ejemplo,
Los gremios de orfebres, tejedores, curtidores y demás dedicaron parte de sus fondos a la fundación de iglesias, la construcción de casas gremiales y la donación de altares y capillas. En ese aspecto, hicieron mucho por el arte, si lo viéramos de algún modo. Por otro lado, vigilaban celosamente los intereses de sus miembros, dificultando que artistas extranjeros encontraran empleo ahí. Solo los artistas más famosos conseguían romper en ocasiones esa resistencia y trasladarse con la libertad que imperaba en la época de las grandes catedrales. Todo ello está relacionado con la historia del arte, porque debido al desarrollo de las ciudades, el estilo internacional fue tal vez el último estilo de este tipo que haya visto Europa. En el siglo XV, el arte se disgregó en una serie de escuelas distintas. Casi cada ciudad grande o pequeña en Italia, Flanders y Alemania tuvo su propia escuela de pintura. Escuela es una dominación un tanto equívoca. Por entonces, no existían escuelas de arte en la que jóvenes estudiantes siguieran cursos. Si un muchacho decidía que quería ser pintor, su padre le colocaba de aprendiz desde muy corta edad en casa de uno de los principales maestros de la ciudad. Por lo general tenía que vivir con él, hacer los recados de la familia del maestro y procurar por todos los medios resultar útil. Una de sus primeras tareas sería moler los colores o ayudar en la preparación de tablas o telas que el maestro fuera a usar. Gradualmente, obtendría de él algún trabajo menor como la pintura de una enseña. Más tarde, cuando el maestro estuviera atareado, le permitiría al alumno que le ayudase en la terminación de algunos pormenores de sus obras mayores. Por ejemplo, pintar un fondo, concluir los vestidos de las personas de una escena. Si mostraba talento y sabía imitar la perfección del estilo de su maestro, el joven recibiría poco a poco tareas más importantes que realizar bajo su supervisión. Estas eran, pues, las escuelas de pintura del siglo XV. Fueron escuelas excelentes y muchos pintores de hoy desearían haber recibido una institución semejante. El modo de transmitir los maestros de una ciudad su habilidad y experiencia a una generación joven explica también por qué las escuelas de pintura desarrollaron en esas ciudades una individualidad propia tan manifiesta. Puede reconocerse si un cuadro del siglo XV procede de Florencia o Siena, de Dijon o Brujas, de Colonia o Viena. Ahora mismo vamos a hacer nuestra primera pausa para recordarles nuestras diferentes redes sociales de aquí de Crónicas Lunares de Izún. Así, de ese modo, con ese nombre, Crónicas Lunares de Izún, nos pueden encontrar en Facebook. Me agradaría mucho que nos siguieran en nuestra página en Facebook. Es una página pequeñita realmente con unas cuantas personas que están con nosotros, pero muy significativa porque creo que las personas que están ahí pues es porque tienen un interés en los temas que se van abordando a lo largo de esta semana o a lo largo de las semanas subsiguientes, porque tenemos muchísimo material que lo hacemos para con ustedes y con la intención de que vayamos aprendiendo juntos. Si eres tú de las primeras personas que nos están siguiendo en este programa de Veneris Day, que lo hacemos los viernes, hoy siendo 1 de octubre, vamos empezando nuestro tercer mes de este tipo de programas. Tenemos ya 12 programas anteriores a este. Este es nuestro 13º programa y hemos estado hablando de la historia del arte. Es recomendable que te dieras chance de escuchar desde los primeros para que nos fueras dando un seguimiento de hechos, que es lo que hemos estado hablando aquí en relación a la historia del arte y de cómo fue evolucionando esto del arte hasta llegar ahorita al siglo XV. Y recuerda que para que puedas seguirnos también las ilustraciones de las cuales hablamos en este programa, puedes entrar a nuestra página de Instagram,
así como crónicalunares.sun, así nos puedes encontrar ahí. Y cada vez que hablemos de alguna imagen que hagamos referencia aquí en el programa, pues vamos a tenerla ahí para que podamos al mismo tiempo estar observando mientras estás escuchando esto que estamos diciendo. Vamos a hacer esta pequeña pausa. Recuerden comentarnos en nuestra página de YouTube como Crónicas Lunares de Sun. Y si tienen chance o les gusta lo que están escuchando, pues también que nos pudieran compartir con la gente que tienen a su alrededor. Les mando un abrazo, yo soy Irving Sun, continuamos con este programa, perdón. Ya llevamos más de 10 minutos en esto y pues continuamos, ¿no? Con el propósito de tener un punto de mira ventajoso, desde el que poder dominar esta variedad inmensa de maestros, escuelas y experiencias, será mejor que nos volvamos hacia Florencia, donde comenzó la gran revolución artística. Es fascinante observar cómo la segunda generación, la que siguió a Brunelleschi, Donatello y Masaccio, trató de explicar los descubrimientos de estos a todas las tareas que hubieran que realizar. No siempre fue fácil. Los principales encargos que les hicieron, después de todo, permanecieron inalterables desde el comienzo del periodo, y a veces los nuevos y revolucionarios métodos parecían chocar con los encargos tradicionales. Considérese el caso de la arquitectura. La idea de Brunelleschi había sido introducir formas de edificios clásicos, columnas, tímpanos y cornisas copiadas por él de las ruinas romanas. Él empleó estas formas en las iglesias. Sus sucesores estaban afanosos por emularle. La ilustración 162, recuerden que las podemos encontrar todas y cada una de estas ilustraciones si nos sigues tú en nuestro canal de Instagram como Crónicas Lunares de Sun. Ahí vas a encontrar todas y cada una. Y en esa ilustración 162 muestra una iglesia concebida por el arquitecto florentino Leon Battista Alberti, quien proyectó su fachada como un gigantesco arco del triunfo de manera romana. Y ahora regresemos a la ilustración 74. Pero, ¿cómo se aplicaría el mismo programa a una casa habitable corriente, en una calle de la ciudad? Los palacios y moradas tradicionales no se podían construir a manera de templos. No habían sobrevivido edificios particulares de los tiempos romanos, y aunque así hubiera sido, las necesidades y costumbres habían cambiado tanto que hubieran podido proporcionar muy poca orientación. El problema, pues, era hallar un compromiso, una conciliación entre la casa tradicional con paredes y ventanas, y la forma clásica que Brunelleschi había enseñado a usar a los arquitectos. Fue Alberti quien encontró la solución que han seguido influyendo hasta nuestros días. Al construir un palacio para la opulenta familia florentina de comerciantes Rucellai, y ahora vemos la ilustración 163, diseñó un edificio corriente de 3 pisos. Existe poca semejanza entre esta fachada y cualquier ruina clásica. Sin embargo, Alberti se adquirió al programa de Brunelleschi y empleó formas clásicas para decorarla. En lugar de construir columnas o semicolumnas, cubrió la casa con una red de pilastras y entablamientos que sugieren un orden clásico, sin variar la estructura del edificio. Es fácil ver dónde aprendió Alberti este principio. Recordemos el Coliseo romano y veamos la ilustración 73, en el cual se aplicaron varios órdenes griegos a los diversos pisos. Aquí el piso inferior es una adaptación de orden dórico, habiendo asimismo arcos entre los pilares. Pero aunque de este modo Alberti había logrado dar un nuevo aspecto al viejo palacio transformando las formas romanas,
No por ello rompió del todo con las tradiciones góticas. Basta con comparar